Esta mañana, la segunda parte de esta serie está dividida en dos partes. Todavía dentro de esta serie hay dos partes más. ¿Sí? Hoy vamos a ver solamente la mitad de esta historia. El próximo domingo vamos a ver la otra mitad de esta historia que hoy voy a compartir. Pero repito, este tema para mí es bien importante, el tema de la intimidad con Dios, porque no somos una compañía. Nosotros no construimos ni vendemos cosas, es decir, no somos una tienda de zapatos, no somos un restaurante, no somos nada de eso, somos una iglesia. Y para una tienda de zapatos es importante ver cuál es la marca de zapato más popular o el tipo de zapato que anda de moda. En cada aspecto, cada compañía busca eso, pero la iglesia, al no ser una organización de ese tipo, sino un organismo vivo, espiritual, pues necesitamos enfocarnos en lo que nos corresponde a nosotros. Por eso es importante esta serie de intimidad. La serie se llama No Molestar, porque tiene que ver con estar tiempo con Dios y tratar de evitar todo aquello que nos estorba, que nos molesta o que nos distrae de estar con Dios, pasar tiempos con Dios en la familia, en lo personal o como congregación. Así que vamos a entrar a esta segunda parte, a esta segunda serie. Vamos a ver una mitad solamente de esta historia. No sé cuántos de aquí le encanta ver películas. Levante la mano que le gusta ver películas. A los que... Hola, pecadores. Porque no oran mejor. ¿Sabe? A mí me encanta ver películas de comedia y de acción. Son mis favoritas. Las de llorar, Notebook, es puras cristianas, puras cristinas. Bueno, más ven La Cruz y el Puñal, El Infierno Ardiente, El Apóstol Pablo. Yo veo Narcos, no es cierto. ¿Sabe? Hay muchas de las películas que me hacen reír, que me distraen un poquito, menos las de llorar. A mi esposa no que le gustan, pero a mí no me gustan mucho. Pero tenemos, por lo menos mi hija y yo tenemos un hábito, mi esposa también. Cuando rentamos una película, al final de la película vamos al menú, porque queremos ver si tiene detrás de cámaras, pues tiene bloopers. Si hay errores que se dejaron ahí para que la gente por lo menos se entretenga un rato más, o lo que pasó detrás de cámaras. Me llama la atención cuando entrevistan a los actores o al productor, director de la película, que él menciona, esta escena no iba a ser así, pero hubo un error en la filmación y la escena siguió corriendo y decidimos dejarla. Y uno que está acá viendo la película, uno no se imagina, uno piensa que está planeado eso. Sin embargo, no fue planeado, simplemente fue un error o el golpe que se iba a dar no se dio, o la persona se cayó en la película y no era parte de la escena, pero la dejaron, y uno no le presta atención a eso, hasta que oye la entrevista que dice, es que eso no debe haber pasado, pero nos pareció interesante y lo dejamos. Y fue parte de la película, y fue la parte más emocionante, causó más risa en la película. Igual los errores que suceden en las películas, las risas, lo que pasa detrás de cámara, cómo se relacionan las personas. ¿Y por qué estoy mencionando este asunto? Porque en lo personal pienso a veces que lo que sucede detrás de cámaras, detrás del telón, es lo que va a permitir el éxito de una película, de una obra de teatro o de un disco. Esa relación entre las personas, esa comunicación que hay entre ellos, ese buen ambiente que ellos puedan provocar, da como resultado lo que vemos nosotros en la pantalla, que decimos, oh, qué buena película, ¿no? De acción, de comedia, de drama, de lo que sea, nos entretiene por un momento la película, y cuando nos damos cuenta de lo que pasó atrás, decimos, pues con razón estuvo buena la película, tuvieron buena idea, buena relación entre ellos, tenían un productor que sabía lo que estaba haciendo. A los que les gusta mucho este asunto les llama la atención, a mí me gusta mucho, por eso me llama la atención. Pero a lo que voy es a lo siguiente, lo que pasa detrás de esa cortina o de esa cámara, que no nos damos cuenta, esa manera de comunicar al director la idea de la película o de escribir el guión o de los efectos especiales, nos permite ver el éxito de una película o de una obra de teatro o de un disco. Uno solamente ve el producto terminado y dice, ay, qué suave estuvo esto, pero uno no se imagina todo el dinero, todo el tiempo, todo el talento, toda la inversión que hubo detrás de este producto que tengo en la mano, de lo que estoy percibiendo ahí, o una casa o una silla como esta. Uno no percibe lo que hay detrás. Y lo que quiero hablar en esta mañana, lo que hay detrás, lo que sucede donde nadie se da cuenta, que tiene que ver con la intimidad que tenemos
con Dios nosotros, la relación que tenemos con Dios en nuestra vida, todo el logro y esfuerzo que sucede, el éxito que sucede en nuestra vida está detrás, donde nadie se da cuenta. Dice la Biblia en Mateo 6, versículo 6. Yo aquí voy a aprovechar para dar una confesión, me equivoqué. Yo pensé que esta versión ya la teníamos en la computadora y la puse ahí, pero síganme entonces, va a aparecer acá otra versión diferente. Para la próxima semana le prometo que van a estar todas las versiones en la pantalla, pero síganme entonces también con su hoja. Mateo 6, versículo 6 dice: pero tú, cuando ores, subraya esto, apártate a solas, márquelo con, si usted puede comprarse un marcador fosforescente o fluorescente, como le digan, márquele ahí después. Apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. Subraya esto, en privado. Está hablando detrás, todo lo que sucede detrás. Entonces, otra vez subraye, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La diferencia entre el poder que el hombre ambiciona para ser reconocido, el poder que lo hace público, el poder que desarrollan las personas para poder pisar o aplastar o ganar a las demás personas y tener reconocimiento de él, es muy diferente al poder que Dios nos da, al poder que Dios nos muestra. El poder que Dios nos da tiene que ver con servicio, ya lo hemos estudiado antes. El poder que Dios nos da se produce en la intimidad, no se produce en público, no sucede en un culto como este, no sucede en lugares abiertos donde todo el mundo está viendo. El poder que Dios permite fluir en la vida de una persona se produce en el secreto, en la intimidad de Dios. Cualquier otro asunto que hacemos público tiene que ser resultado de aquello. Las personas cambiamos los cables a veces y queremos que lo que sucede en la vida pública repercuta en la vida personal o intimidad. Pero están mal los cables. Realmente lo que sucede acá, donde nadie se da cuenta, es lo que la gente va a percibir en tu vida. Ahorita hablaba de películas, de drama, de obras de teatro o de discos, de música. Es resultado de lo que nosotros no vemos, de horas y horas de prácticas, de accidentes, de errores, para poder lograr la mejor calidad de lo que un espectador puede ver o escuchar. Pues en la vida cristiana, la Biblia nos enseña en Mateo 6:6, cuando queramos pasar tiempo con Dios, tiene que ser en privado, cerrada la puerta en privado, donde nadie nos esté viendo, donde podamos tener 100% de nuestra atención para Él. Yo lo hace un momento de la afirmación, de poder afirmarnos como congregación. Solamente sucede cuando en la iglesia comprendemos esto, nuestra necesidad de pasar tiempo con Dios. De otra manera, solamente pasaremos la vida por encima de las situaciones sin darnos cuenta todo lo que Dios tenía planeado para nosotros. En una ocasión, Marcus Witt, en una conferencia que Dios dijo: ¿qué pasará que al llegar al cielo Dios te diga, ¿y cómo te fue con el violín? Y yo, no sé, pues nunca lo toqué. Es que yo no sabía tocarlo. Sí, pero tampoco nunca lo intentaste. Y cuando yo te hice con mis manos, metí en ti un chip de ser el mejor violinista del mundo. Pero nunca lo intentaste. Y tuviste oportunidades porque yo te permití cada oportunidad en la vida. Pero no queremos pasar ese tiempo de intimidad con Dios para entender. Hay gente que me dice: pastor, ¿cómo puedo descubrir mi ministerio? No hay una clave, no hay una receta. Nosotros en el discipulado nivel 3 que viene ahora en el siguiente mes, hablamos de eso, pero no hay una clave, no hay un paso 1, paso 2, paso 3. Esto solamente Dios te lo va a decir. La gente dice: ¿pero cuándo me lo va a decir? Hay tantas predicaciones y nunca me lo ha dicho. No te lo va a decir a través de un predicador, te lo va a decir a ti personalmente. Va a hablar contigo, te va a mostrar y te va a abrir puertas y te va a dar oportunidades para poder desarrollar esto que Dios ha puesto, ese talento, esa habilidad que Dios puso en ti. El poder que Dios da a las personas sucede en el lugar secreto. El mejor lugar que Dios nos ofrece está en el secreto de Él. No está en la vida pública, no está en un lugar donde todos nos estamos dando cuenta. Solo para los que intiman con Dios y pasan tiempo con Él, está destinado este nivel de vida. No hay nivel de vida cristiano.
hay nivel de relación con Dios. El cristiano es cristiano y no hay mejor cristiano ni mal cristiano, pero hay niveles de relaciones con Dios. Hay gente muy íntima con Dios, hay gente que comprende a Dios, hay gente que ha aprendido a escuchar la voz de Dios, hay gente que va a pasar toda la vida y jamás va a saber que Dios le habló, porque no sabe identificar la voz de Dios, porque no pasa tiempo con Él. Esta historia que vamos a ver hoy, la primera parte, está en Éxodo 19 y Éxodo 20. Vamos a ir viendo algunas cositas nada más esta mañana. Y en esta historia hay tres personajes. El primero es Dios, el segundo es Moisés y el tercero es el pueblo de Israel. Son tres personajes en esta película, o en esta novela, o en esta historia. Tres personajes son Dios, Moisés y el pueblo de Israel. No voy a narrar la historia, vamos a sacar algunas conclusiones de esta historia, de este pasaje que está en Éxodo 19 y Éxodo 20. Número 1, Dios no tiene favoritos, Él tiene amigos íntimos. Dios no tiene favoritos, Él no favorece a nadie. Me cae más bien tú que Él. Tú me caes mejor porque eres más alto y Él es más chaparrito, o al revés. Me caes mejor tú porque así chaparrito compacto te ves mejor y este altote se ve muy feo. Me caes mejor tú porque eres blanco y tú estás más bronceado, para no decir prietito, o al revés. No, Dios no favorece de esa manera. No tiene favoritos, Él tiene amigos íntimos. Éxodo 19:3 dice así: entonces, y subraya esto, Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó. Vamos a unir, después del punto vamos a unir esa frase, hasta ahí va a subrayar usted. Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó. Cuando gente es invitada, hay fechas especiales aquí en Estados Unidos, en la Casa Blanca. No sé si en este ciclo de gobierno va a suceder, ¿no? Pero cuando se reconoce al hispano, no creo que suceda esta vez, invitan atletas, celebridades, gente que ha logrado, empresarios, los invitan a la Casa Blanca a un desayuno y se les reconoce su esfuerzo y su labor por la cultura y la sociedad de los Estados Unidos. Y estas personas, en cuanto saben que son invitados, lo publican. Voy a estar en la Casa Blanca, el presidente nos va a invitar, vamos a desayunar, y se toman foto con él y la publican inmediatamente, ¿verdad? Yo creo que cualquiera lo haríamos, ¿verdad? Si tuviéramos la oportunidad de estar en la Casa Blanca o en cualquier otro lugar, ¿no? No sé si usted fue invitado a la boda ayer, no fue invitado. Ahí me llegó muy tarde la invitación, no alcancé boleto de avión. Y la gente que va, pues ahí andan, publican en sus redes sociales y lo platican y toman fotos, porque estuvieron delante del presidente, estuvieron en la Casa Blanca, estuvieron en la boda real, estuvieron en el evento especial. El caso de Moisés, que no había redes sociales, bueno, las redes sociales de la Biblia, de ellos, ¿ya? Escribió lo siguiente: Moisés fue y se presentó delante de Dios, no delante del presidente, no delante del gobernante, no delante de la celebridad, fue delante de Dios. Dios no tiene favoritos, Él tiene amigos íntimos. Moisés era el único ser sobre toda la faz de la tierra que podía hacer esto, que podía ir y pararse delante de Dios. Dios está en todas partes, eso no lo dudo. Dios es omnipresente, está aquí y está en Marte, en Júpiter, en Saturno, en la última estrella más lejana que se ha descubierto. Ahí está la presencia de Dios. Pero en este caso estamos hablando de una presencia que se está manifestando. Y Moisés se presenta y Dios le llama. Es el único, y más que suave, que suave en el sentido para la persona, pero qué triste que los otros cientos de miles de personas no tienen esta oportunidad. Pero él tenía esta maravillosa oportunidad. Él se presentaba delante de Dios y Dios le hablaba. No es como hoy, Dios me habló y me hizo sentir. No, era una cuestión uno a uno. Eres el único Moisés en toda la faz de la tierra con el que hablo de frente a frente y te comunico mis planes. Sigue diciendo ahí Éxodo 19:3. Desde el monte y le dijo: comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Hay un mensaje entre Dios para el pueblo que solamente una persona podía escuchar directamente. Este era Moisés, el amigo íntimo
de Dios. Yo sé que a Abraham se le llamó amigo de Dios, pero ahora Moisés está en una posición en medio de Dios y el resto de la humanidad. Es el único amigo íntimo que Dios tenía en ese momento aquí en la tierra. Dios quería tener intimidad con todos, pero solamente uno se había atrevido a ponerse en esa posición. Sabemos todo que Moisés, desde la zarza para acá, era la única persona que hablaba con Dios. Durante todo el camino en el desierto, solamente Dios hablaba con él. Cuando llegaron a recibir las 10 ordenanzas, solamente Dios hablaba con él. Abajito, unos cuantos metros, estaba Josué, que curiosamente cuando Moisés murió, ¿por qué Dios no buscó al más talentoso? ¿Por qué Dios no buscó quizá a alguien más influyente? Buscó al que seguía en el escalón, por así decirlo, de acercarse lo más posible a él. Dios no tiene favoritos. Dios no elige por apellido, por posición social o estudios. Dios busca a las personas que lo están buscando a él. Dios usa el corazón de las personas que lo buscan a él. Dios usa a las personas que tienen hambre y deseo de estar con él. Esa es la manera en que Dios eligió a Moisés, y es la manera en que Dios años después elige también a Josué. ¿Qué había en Moisés del resto de la humanidad de diferente? ¿Qué había en él? ¿Qué privilegios o por qué fue privilegiado Moisés? ¿Qué había en el corazón de Moisés? ¿Cuál era su talento? O finalmente, ¿si era un favorito de Dios? Porque uno puede decir, pues, ¿por qué Moisés? Porque Moisés era un hombre preparado, un hombre que en Egipto se preparó y estudió en las mejores universidades, era estratega, él sabía muchas cosas, sabía gobernar, era un gobernante preparado. ¿Por qué Dios eligió a Moisés? ¿Por qué Moisés fue diferente al resto de las personas? Porque vamos a ver, ¿quién es Moisés hasta ese momento? Después de ser preparado en Egipto, él sale huyendo de Egipto por cometer un crimen. Era un asesino. Vivió como vagabundo en el desierto. Y finalmente era un cuidador de ovejas. Es decir, vino a menos. Es como trabajar en la Casa Blanca, y nadie se me agüita por lo que voy a decir, y de repente dejar el trabajo ese y trabajar en McDonald's. Vino a menos en el sentido de su posición. Él era gobernante, él era líder en Egipto. Cuando tú y yo nos autodescartamos porque vemos que nuestra posición no es la mejor, volteemos nuestra vista, veamos a Moisés. Vino a menos, cometió un asesinato, no tenía nada, no era nadie, su apellido desapareció de la faz de la tierra, fue desechado de la mejor sociedad, de la mejor cultura de esa época, para ser un vagabundo en el desierto. ¿Cuál fue la diferencia en Moisés? ¿Por qué será que parece que Dios tiene favoritos? Moisés no era favorito. La presencia de Dios en la montaña, en la zarza, no era la primera vez que Dios estaba ahí. No era la primera vez que en la montaña se oía el estruendo y la nube. Ese era el lugar que Dios había elegido para manifestarse. Y cientos de personas lo habían visto. Y la gente salió, oh, ahí está Dios. Ah, sí. Una mañana, ay Dios, qué temprano viniste ahora. Nos despertaste a las 5 de la mañana. Pero nadie había decidido subir. Y Moisés fue el primero que dijo, voy a ver qué pasa allá arriba. Porque veo que algo se está quemando ahí y no para de quemarse. Esa fue la diferencia que hubo entre Moisés y el resto de nosotros, el resto de la humanidad. ¿Cuál es la diferencia entre tú y los demás? Tu decisión de ser amigo íntimo de Dios. No esperes ser favorecido de Dios solamente por tu apellido o porque tienes 10, 15 años en la iglesia. Dios no favorece de esa manera, nos favorece en su misericordia. Pero me refiero al favor a este nivel de trato, de oportunidad, de intimar, de acercarnos con confianza delante de Dios. Él decidió subir a ese lugar donde nadie había atrevido a subirse, quizá por miedo. Y probablemente había un miedo justificado.
La presencia de Dios es tan fuerte que nos puede matar. Pero Dios no desea matar a nadie. Simplemente esa presencia tan increíble ante una humanidad tan pecaminosa que nos puede destruir. Pero no, Moisés decidió subir. Dios siempre ha estado para todos. Se dividía en dos partes. Hoy es la segunda parte de esta clase, de esta lección, que es la historia de cuando Dios quiere que el pueblo se acerque más. Dios solamente hablaba con Moisés. Moisés subía a la montaña y Dios hablaba con Moisés. En alguna ocasión en estos versículos Dios le dice: tráete a Aarón contigo. Regularmente el que estaba siempre cerca era Josué, pero la posición de Josué o el nombramiento de Josué era otro. Aarón era sacerdote. Entonces en uno de estos pasajes Dios le dice: trae a Aarón contigo. Pero normalmente era Moisés. El trato era Dios, Moisés y el pueblo. El pueblo le decía a Moisés, Moisés le decía a Dios. Da cuenta, Moisés era el internet, era el que estaba en medio, la conexión entre Dios y las personas. Pero en algún momento Dios sintió el deseo que siempre ha tenido, pero por causa del pecado se estorbó. Dios siempre ha tenido el deseo de tener una relación bien cercana con nosotros, siempre lo ha deseado. Es más, si tú deseas tener una relación con Dios, Él lo desea más. Si tú anhelas una intimidad fuerte con Dios, Él lo desea más que nosotros. Siempre ha sido así. Dios siempre ha deseado y necesita que tú y yo nos acerquemos con confianza a Él, a esa relación que Él quiere que tengamos. Y en esta historia Dios quería, ya que Él sacó a Israel de Egipto, ahora quería ser como un papá para Egipto. No como el Dios de la montaña donde tronaban las cosas y había rayos y el humo y la nube. Él quería tener como una cercanía con Dios, con Israel, de mucha intimidad, que lo conocieran a Él personalmente, no el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, sino el Dios tuyo, el Dios personal, el Dios individual que Él quería que ellos sintieran. Y ese anhelo lo tiene el día de hoy. Cada día Él quiere esta relación más profunda e íntima con nosotros. Jeremías 31:3, mira lo que dice. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel. Estas palabras son, imaginar un tipo de Dios así es emocionante, porque es un Dios amoroso. Dice: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Esas son palabras de parte de Dios. El Dios amoroso que nosotros tenemos, el Dios que anhela una relación cercana, el Dios que anhela no ser visto como un objeto para placer nuestro, no ser visto como un objeto que solamente está para suplir nuestras necesidades, no ese ser que solamente es usado y luego desechado por las personas, y cuando hay necesidad venimos a Él, cuando la necesidad es saciada nos vamos de Él, sino Él nos habla de un amor increíble que siente por nosotros, y por causa de ese amor y a pesar de nuestro pecado, dice Él, con amor inagotable te acerqué a mí. ¿Cuál es la respuesta de nosotros? ¿Cuál debería ser la respuesta de nosotros ante el anhelo de un Dios que quiere intimidad y cercanía con nosotros? El Salmo 73:25 dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que este versículo pueda cumplirse en una realidad, que nada en la tierra pueda superar a Dios, que nada de lo que yo anhelo en la tierra, nada de lo que yo tengo en la tierra sea mejor que Dios. Que Dios siempre sea por encima de todas las cosas, así como Él anhela acercarse a mí, que su iglesia también pueda decir: nada en la tierra deseo tanto como a ti, tú eres mi mayor deseo, mi mayor pasión, mi mayor anhelo. Nada en la tierra, fuera de ti nada deseo, tú eres lo mejor, lo que más necesito, lo que cada día al despertar y al irme a la cama cada noche, mi anhelo siempre vas a ser tú. Que esa fuera la razón de ser, de Él ya es para nosotros. En Él hay perfección de acercamiento, en Él hay perfección de amor por nosotros. Ahora, la respuesta nuestra, ¿cuál va a ser? La respuesta nuestra hacia Dios, ¿cuál debería de ser? El poder decirle a Dios: no hay nada en la tierra que deseo tanto como a ti. Y no solo en palabras, sino vivir de tal manera que yo pueda demostrarle a Dios: nada deseo en la tierra fuera de ti, tú eres lo mejor para mi vida. Entonces, esta historia que vivió Israel bajo la montaña, después de cruzar
una parte del desierto, porque después de aquí vienen años en el desierto. Pero sabe, este tiempo que vivió Israel en ese lugar se convirtió como en un altar o en una habitación donde Dios, por primera vez en muchos años, en mucho tiempo, acercó más los límites hacia Él. No lo hacía porque desde el Edén el pecado había estorbado la relación con Dios, y desde entonces era una dificultad para el hombre acercarse. Y aunque el plan de Dios era que a través de Jesús, o el plan de Dios fue que a través de Jesús tú y yo pudiéramos acercarnos a Él con libertad, en este momento el anhelo de Dios es tan grande por la gente que empieza a los límites hasta donde uno puede llegar, los empieza a hacer más pequeños hacia Él, para que la gente pueda estar más cerca de Él. Yo quiero que veamos en esta historia dos cosas bien importantes que debemos aprender a llegar a su presencia nosotros hoy en día a través de Jesucristo. Y número uno es lo siguiente: en su presencia Dios establece su orden, es decir, se hace a la manera de Dios. Cuando yo voy a la presencia de Dios, no le voy a decir a Él lo que tiene que hacer. En su presencia yo tengo que quedar callado y escuchar, ver, disfrutar y recibir. Eso es lo que sucede cuando entramos a la presencia de Dios. Éxodo 19, que es donde estamos pasando esta historia, Éxodo 19, del 21 al 22 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés, baja de nuevo y subraya esto, advierte al pueblo. Hay una advertencia de parte de Dios. Y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Esa era la realidad a la que está expuesta las personas en ese momento de subir a un lugar que era prohibido. Cuando Moisés llegó ahí la primera vez, a ese lugar en completa ignorancia, porque él vio una zarza ardiendo, las primeras palabras que él escuchó es: quítate las sandalias de los pies. No puedes pisar este lugar es un lugar especial, este lugar es un lugar santo. Quítate las sandalias de los pies. Uno pensaría, ¿por qué Moisés no murió? Bueno, estaba dentro de un plan y de un propósito Moisés, pero él no sabía lo que estaba pasando, porque Moisés no conocía a Dios. Él fue criado en Egipto como un egipcio más. Después se enteró que no era, que él era judío también. Y cuando huye pasan 40 años para que él se encuentre con Dios por fin, por primera vez, cara a cara, en esa montaña. Y a través de Moisés, Dios empezó a tratar con las personas. Empezó a hablar con el pueblo, bueno, los liberó, los trajo a este lugar. Y el plan de Dios era: Moisés, ve, libéralos y tráelos aquí para que me adoren, para que sea un lugar de adoración en este lugar. Obviamente Israel no sabía lo que era adorar a Dios. Vivieron 400 años. En 400 años hay probablemente 5 o 6 generaciones. Y en 6 generaciones se pierden muchas cosas. Algunos de ellos guardaron esa idea del Dios de Abraham, de la promesa que José les había dicho que un día iban a ser liberados de la opresión de Egipto, pero pasaron 400 años de estar en ese lugar, en Egipto. Y ahora por fin salen. Llegan a ese lugar, y es el lugar donde hacen una imagen de un becerro para adorar, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Era completa ignorancia lo que ellos tenían. Sin embargo, Dios empieza a tratar con ellos, y una de las cosas que Él dice es: adviértele al pueblo, ellos no pueden pasar a este lugar, porque en este lugar ellos van a morir, no porque yo sea un Dios malo que asesina personas. La razón por la que no pueden pasar a este lugar es por su naturaleza de pecado, porque ellos no han entendido lo que están viviendo, y es lo que vamos a ver casi al final de esta historia. Ellos no saben que están violando la ley de Dios, que están viviendo en contra de la ley de Dios. Así que advierte al pueblo que no traspase los límites. Hoy en día no existe esa situación de venir a un lugar, vamos a decir que físicamente este fuera un lugar de la presencia de Dios. Yo puedo pararme aquí sin problema. Ahora bien, hay límites que Dios ha puesto para nosotros también, que no pueden ser pasados.
Hay límites en la vida moral, espiritual, emocional, de familia, que Dios ha marcado y nos dice, no puedes rebasar estos límites, porque el día que rebases esos límites, que fue lo que le dijo Dios a Adán y Eva, el día que comas del fruto, ese día morirás. Dios puso un límite para ellos y el límite fue violado y trajo muerte y destrucción. Sin embargo, Dios ahora nos habla a nosotros y nos dice, hey, hay límites en la vida. Hay límites, hay principios en la palabra que tienen que ser respetados, que tienen que ser escuchados, que tienen que ser atendidos de una manera seria, de una manera prudente, de una manera íntegra. Esas cosas que Dios nos ha enseñado y nos ha advertido en la palabra, porque el día que rebasemos esos límites, hay muerte. El día que rebaso esos límites que Dios ha puesto, que me ha dicho, ese es el límite de tu vida, para acá se llama pecado, y el pecado produce muerte. Hay que caminar dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué cuando lo llamó al liderazgo en Israel, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, es decir, céntrate en las ordenanzas y en la ley y en los principios que yo le enseñé a Moisés. En esos basa tu vida y todo lo que emprendas te irá bien, porque a la derecha y a la izquierda es salirte de los límites. En el antiguo pacto así era literalmente. No podías llegar a cierto lugar porque podías morir. Recuerden la historia de un hombre que quiso detener el arca del pacto cuando caía y murió instantáneamente. Era una cuestión del antiguo pacto, cuando todavía no existía la obra de Jesús en la cruz. Sin embargo, sigue existiendo cosas que Dios espera de ti y de mí. El Salmo 24, del 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Es una pregunta. ¿Quién puede? Si se habla de que hay límites, muy sencillo, dice la Biblia: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. ¿Quién puede entrar a la presencia de Dios? ¿De qué manera yo puedo adquirir limpieza de manos, pureza de corazón y liberarme de este asunto de el alma que se eleva a cosas vanas y que mi boca ha hablado cosas que no son correctas? Es decir, jurado con engaño o maldecido, cualquier palabra ofensiva. ¿Cómo puedo yo acercarme a Dios si realmente yo he hecho todo eso? ¿Cómo puede el creyente tener la confianza que dice el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, donde dice, acercaos pues al trono de la gracia, para hallar ayuda, para encontrar socorro? Entren pues confiadamente a la presencia de Dios. ¿Cómo podemos entrar a ese lugar si hemos fallado? ¿Quién subirá? ¿Quién entrará? ¿Quién tiene derecho a estar ahí? Nadie puede hacerlo. Nadie podemos estar ahí. Esa es la razón de la vida de Jesús en la tierra, que Él sí podía entrar a ese lugar. Y cuando Él entró a ese lugar, cubrió, dice la Biblia, multitud de pecados. Ahora yo tengo libertad de entrar ahí. ¿Y saben qué? ¿Saben cuál es la parte más que nos puede traer tristeza a la iglesia? La parte que nos puede traer quebranto a la iglesia. Que a pesar del esfuerzo, del sacrificio de Jesucristo, de entrar a ese lugar, abrir las puertas, rasgar el velo, simbolizando que ahora todos tenemos entrada, no queremos entrar. Ahora que se nos da la oportunidad, hay límites espirituales, sigue existiendo límites. Sigue existiendo límites. Eso no va a cambiar. Pero entrar a su presencia era imposible antes. Ahora hay posibilidad de entrar. Y si algo quebranta el corazón de Dios, es que ahora que podemos entrar, no entramos. ¿Les suena familiar a muchas cosas y cuando las queremos, no las tenemos, y ya que podemos tener, no las agarramos? ¿No? Cuando estamos enfermos, dice el doctor, deja de comer ciertas comidas, haz esto y esta medicina, y le hacemos caso la primera semana. Ya nomás nos sentimos bien y vamos sobre los chicharrones, ¿verdad? Quesadillas y todo aquello, porque ya nos sentimos bien. Algo así pasa con Dios. Cuando Él nos abre la puerta, nos quedamos viendo nomás. Es que si entro me tengo que comprometer con Él, o cosas así, ¿verdad? Sin embargo, la puerta está abierta. Dios nos invita
pero aún así, el orden en la presencia de Dios lo establece Él. Lo que va a suceder ahí, Él lo va a provocar. Lo que va a suceder en la intimidad con Dios es cuestión de Él. Yo he conocido gente que dice: pastor, es que a mí me da miedo que un día Dios me toque y si me caigo como otros se caen, porque ahí es donde la gente se cae, el lugar donde la gente se cae. Y estábamos en un pastorado, estábamos pastorando una iglesia, y una hermana siempre nos decía eso: hermano, es que cuando a usted llamó al altar, yo prefiero que salieran. Yo no soy muy dado a llamar al altar, pero cuando lo hacía, ella se salía, le daba miedo. Hasta que un día le dije: hermana, le dije, mire, si ese día Dios planea llenarla de su Espíritu Santo, Él lo va a hacer. Si usted sale a la esquina de la iglesia, para afuera, allá va a ir, la va a agarrar. ¿Qué es mejor? ¿Que se quede aquí en la alfombra adentro, enfrente de todo lo que ya la conocemos, o que la gente, los vecinos, vean a una loca revolcándose allá afuera? Ya entonces no salía de la iglesia, se quedaba ahí. Yo le dije en plan broma, ella lo agarró en plan serio, que bueno, se quedaba adentro. Dios la llenó con su Espíritu Santo, esa mujer, ¿no? Fue una persona, un líder muy bueno en la iglesia, muy eficaz, una persona muy prudente, muy madura, pero tenía ese temor. Cuando Dios nos abre la puerta no queremos entrar, pero tenemos que aprender también que al entrar a ese lugar, el que establece el orden de las cosas es Dios. Y ¿sabes qué? Déjate llevar por lo que Dios va a hacer ahí, sin miedo, sin temor, porque es el punto número 2. Lo que nos aleja de Dios es el temor por ignorancia. Lo que nos aleja de Dios es el temor por ignorancia. ¿Está Isela aquí? No está Isela. ¿Sabes, Isela, que ser maestra y músico no es el talento que Dios te dio? Ser maestra y ser músico es como una manguera o una llave por donde se puede fluir lo que Dios te dio. Lo que Dios te dio se llama creatividad. No te hizo músico, sino que te dio la música para hacer eso. Y te puso como maestra para que aprendieras el arte de comunicar lo que Dios te dio. Sin embargo, tú no has usado todavía todas las herramientas que Dios te dio en tu vida. El temor nos aleja de Dios, pero el temor por ignorancia. Éxodo 20:18 dice: todos los israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo. Subraya esto: pero tenían miedo y se mantenían alejados. A veces el miedo, y no el miedo de cobardía, el miedo a si me va a funcionar, el miedo a si lo voy a hacer bien, el miedo a si fallo delante de todos, si fracaso delante de todos. En estos 20 y tantos años, si yo pudiera sentarme y tener la buena memoria de recordar todas las veces que me equivoqué, llenaría más hojas de todas las veces que no me equivoqué. Han sido más veces las que me he equivocado en mi vida personal y ministerial que las veces que he acertado a lo que Dios quiere. Pero no puedo decir no lo voy a hacer, porque entonces sería como tener miedo a algo. El temor por ignorancia me aleja de Dios, me mantiene alejado de Dios. Dios deseaba acercarse a Israel. Él tenía, el corazón de Dios es un corazón paternal, siempre ha sido así. Pero ¿cómo puede uno llegar a pensar que Dios rescate de Egipto a Israel, les abra el mar, les mande comida del cielo, les ponga una torre de fuego, les ponga una nube durante el día y los trae a la montaña para matarlos? ¿Cómo puede pensar uno que Dios es así? Dios es increíblemente un Dios amoroso. Es mucho más amor que cualquier otra cosa. La manifestación número 1 de Dios es el amor. No es su poder sanador, su poder milagroso. No, su primer manifestación, la más importante, la que más quiere que tú y yo tengamos presente, es que Él nos ama.
Cuando yo entiendo que Él me ama, entiendo que Él va a hacer cualquier cosa por mí, un milagro o sanarme o lo que sea. Pero primero es que Dios me ama. Dios lo sacó ahí y lo llevó a este lugar. Ahora ellos piensan, Dios nos quiere matar. ¿Cómo pensar que Dios te va a rescatar para destruirte? ¿Cómo pensar que en el vientre de tu madre tuviste que luchar para sobrevivir y Dios te ayudó a sobrevivir y ahora te va a cerrar todas las puertas? Dios tiene un plan para Israel, tiene un plan para nosotros, pero a veces cuando ignoramos el plan tenemos miedo, nos detenemos. ¿Y qué tal que no sale? ¿Y qué tal que fallamos? ¿Y qué tal si oro por ese enfermo y no sana? Si no sanó, ¿qué? Y si sana, que no te vamos a aplaudir tampoco a ti, porque tú no lo sanaste. Tenemos esa detalle en la iglesia que de repente, como ignoramos lo que Dios quiere hacer, no nos atrevemos a hacer algo. Éxodo 20 contiene los 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos. Dios se lo comunicó a Moisés para que el pueblo supiera los 10 mandamientos. Dios sabe que yo he violado los 10 mandamientos y no le gusta. No está de acuerdo con que yo haya hecho eso. Dios sabe que Israel ha fallado contundentemente en los 10 mandamientos y a Dios no le gusta. Pero estos mandamientos es el deseo de Dios, no cargarnos con los mandamientos, sino el deseo de Dios es decirnos el peligro que hay. ¿Qué haces con tus hijos cuando ves peligro? Advierte sobre el peligro. La mamá mexicana advierte sobre el peligro de la siguiente manera: bájate de ese árbol porque te vas a caer y te vas a golpear y luego te voy a pegar. Si Dios fuera una mamá latina, así les hubiera dicho, ¿verdad? Bájate del árbol porque te vas a caer, te vas a golpear y luego yo te voy a cintarear. No sé si a ustedes les tocó la cintareada también, pues seguro que todos subieron un árbol ustedes y nos dijeron lo mismo los papás, ¿verdad? Ese es el amor de un padre, el prevenir, el advertir. Los 10 mandamientos son la advertencia de Dios de lo que Israel está haciendo mal, de lo que tú y yo hacemos mal. Y estos mandamientos son una manifestación del amor que Él tiene por nosotros al hablarnos del peligro del pecado, por no conocer, los límites, por no conocer lo que Dios quiere que hagamos o lo que no podemos hacer. Dios no quiere que vivas temeroso de Él. No quiere que le tengamos miedo a Él. Ay, es que si Dios ve que hago esto, estoy enfermo porque Dios me castigó, Dios me mandó esta enfermedad. No, Dios no manda enfermedades, Dios no manda castigos. Es un Dios de amor. Estamos en la época de la gracia y la misericordia. Lo que Él quiere es lo mejor para tu vida. Va a probar tu fe, pero no te va a castigar si fallas en la fe. Él quiere que tengamos un temor de honra y respeto por Él. Cuando Él quería que se acercaran, era que lo conocieran como un Dios poderoso y un Dios amoroso. Éxodo 20:20 dice: no se asusten, Dios vino a ponerlos a prueba para que lo respeten y no pequen. ¿No se ha dado cuenta de lo siguiente? Lo escribí pensando en mí. Esto puedo hacer a continuación, que es casi terminar ya. Pero no sé si usted se ha dado cuenta de lo siguiente. Cuando nosotros nos enfermamos, lo primero que hacemos es ir al doctor o buscar el remedio de la abuelita, ¿verdad? Lo primero que hacemos. Cuando tenemos una enfermedad, pensamos en el doctor o un remedio casero. Cuando tengo una necesidad emocional, busco a mis amigos. Cuando tengo una necesidad espiritual, voy a un templo. Pero ninguna de las tres que acabo de mencionar, mi prioridad fue Dios. No digo que sea el caso de usted, estoy hablando en términos generales. Cuando estoy enfermo, busco un remedio para sanar. Y no está mal hacerlo, no es que sea pecado. No digo, el pastor dice que no debemos tomar medicina, ¿no? Tome medicina. Yo tomo medicina cuando me siento mal. Cuando estoy emocionalmente mal,
busco a mis amigos o trato de que alguien me levante el ánimo un poquito. Me tomo una foto, la pongo en Facebook y mi mamá me dice qué guapo estás. Y ahí va. Mi mamá me dijo que estaba guapo. ¿Verdad? Número 3, cuando tengo una necesidad espiritual, voy a un templo. Pero ninguna de las 3 busqué a Dios. Es algo que pasa en ocasiones, que Dios no es la primera opción para mí. Cuando yo digo, tú eres lo que más anhelo y fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero a veces no es mi primera opción, Dios. Y Dios quería que Israel lo viera a Él, no como la primera opción, como la única opción en sus vidas. Y mire que en la rebeldía de Israel, porque de ahí fueron rebeldes con ganas, pasaron años y años. A pesar de esa rebeldía, Dios jamás le dio la espalda a Israel. Nunca. Los 40 años en el desierto fueron un castigo que ellos mismos se adquirieron por desobediencia y rebeldía. 40 años en el desierto dando vueltas. 4 décadas. Y tengo 44 años. Hace 4 años Israel dejó de caminar en mi vida, por así decirlo. 40 años caminando. La Biblia dice que ni la ropa ni el calzado se gastaba y había alimento siempre para ellos. Dios jamás, en su rebeldía, Dios nunca les dio la espalda. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran aprendido lo que Dios tenía para ellos? En una semana llegan a Canaán de Egipto. Menos. 3 días llegan caminando a Canaán. Esos 3 días se volvieron 40 años. Y en esos 40 años, la generación que salió de Egipto, todos murieron. Solo 2, a excepción de Moisés y su familia, solo 2, Josué y Caleb. 40 años, 40 años. Cuando lo único que Dios les pedía era, sean mis amigos, déjenme amarlos, déjenme cuidarlos, déjenme protegerlos. La puerta se abrió a la intimidad. Dieron un paso atrás y dijeron, y aquí termino, Moisés, mejor ve tú y habla con él. En otras palabras, no pensamos cumplir los límites de Dios. No estamos preparados, no estamos dispuestos, no queremos cumplir los límites de Dios. Queremos vivir como hemos vivido hasta el día de hoy. Qué triste y qué lamentable que el tiempo se está acortando, no hoy, sino desde el inicio de la historia. Cada día que pasa es un día menos en nuestra vida y en el tiempo de Dios. Y aunque las puertas están completamente abiertas, las personas no sentimos ningún anhelo, ningún deseo de entrar a la presencia de Dios. Y así es. ¿Por qué yo lo digo? No, porque así es, simplemente. Siempre el grueso de la gente que busca de Dios siempre va a ser mínimo comparado con el que no busca de Dios. Tenemos una increíble oportunidad acá, geográficamente donde vivimos, de libertad de culto. Y no lo hacemos. Y países donde siquiera mencionar la palabra Jesús te puede llevar a la muerte. Clandestinamente las estadísticas hablan de millones de convertidos orando y buscando a Dios. Hay un libro que escribieron 2 norteamericanos. Viajaron por 5 continentes. Fueron a la Argentina, creo en Colombia estuvieron también, fueron a las Filipinas o Indonesia, estuvieron en parte de Europa y de África. Fueron a áreas donde había un despertar espiritual, un avivamiento increíble. Ellos son cristianos, pero son investigadores, historiadores. Y duran semanas haciendo preguntas, levantando encuestas, información. Y aunque no tengo la memoria clara, ellos hablaron por lo menos de 5 elementos sociales que pasaron en ese lugar donde hay un avivamiento. El número 1 era frialdad espiritual.
no de la gente, estaba frío el ambiente, no había nada. Segundo, en algunos de esos países, en diferentes manifestaciones, confrontaciones civiles o guerra civil, que fue el caso de Centroamérica, en África y en otros países había como una situación civil, guerras civiles o guerras entre la misma gente que vive en las ciudades. Uno podía interpretar lo que vimos en Estados Unidos como el racismo y esas cosas. Número 3, crisis económica fuerte. Estados Unidos tiene unas crisis económicas a través de las últimas décadas, no ha podido salir de la crisis económica, de la gran deuda que tiene, como otros países. 4, una iglesia débil, previo, tanto previo, más o menos 4 o 5 cosas, hasta que de la soberanía de Dios viene una invitación al pueblo, y el grueso fue pequeño, que acercaron a Dios. Y después hoy escuchamos del avivamiento en los 90s en Argentina, no recuerdo si en Filipinas o Indonesia, iglesias sin edificio, porque es imposible reunir 400,000 personas dentro de un edificio. Eran campos gigantes de siembra donde la gente se reunía. No había pastores. Entonces no hay un pastor de una iglesia de 400,000 personas. Era una ciudad entera buscando a Dios. Un anhelo, una desesperación, un hambre, un deseo de nada que no sea Dios. En cada país. El de Estados Unidos fue lo que sucedió acá en Pensacola, Florida. Lo que pasó en Toronto, Canadá. Hablando de acá de América del Norte. Entonces, lo más increíble de todo esto, dicen ellos en el libro, que todo ese tiempo y hasta el día de hoy, y lo menciona literalmente el libro ese, la puerta del cielo ha estado abierta. Dicen, ¿por qué tenemos que esperar a que hubiera situaciones civiles, crisis económica, iglesias muriendo, y Dios siempre con la puerta abierta? Es como tener un refrigerador lleno en su casa y morirse de hambre. Es como tener una cama y dormir en el piso. Es como poder descansar y no querer. Es como tener en las manos la solución y no comérmela. Y nada más la contemplo. Porque me da miedo. Porque ignoro qué va a pasar. Si Dios quisiera hacerme daño, hace mucho me lo hubiera hecho. Dios es un Dios maravilloso y amoroso. Y hoy están las puertas abiertas para entrar a su presencia. Llenarnos del Espíritu Santo, embriagarnos del Espíritu Santo, saciar nuestra alma, saciar nuestro corazón. Y cuando llega la enfermedad a mi vida, el doctor es una opción, la medicina es una opción. Pero antes de ir al doctor, el Señor, estoy en tus manos, tú puedes sanarme. Cuando tengo una situación emocional baja, desánimo, antes de levantar teléfonos, buscar gente, es: Señor, tú eres mi fiel amigo. Tú prometiste estar conmigo, tú prometiste cargarme la dificultad. Y Dios va a levantar tu ánimo de tal manera que tú vas a ser un elemento para levantar el ánimo de otros. Dios siempre lo ha querido así. Y este mensaje yo lo comparto porque es un mensaje que Dios me dio a mí, para mí y por mí. Por mi necesidad, por mi necedad, por tantas cosas que hay en mí. Este mensaje yo lo predico a ustedes porque cuando yo lo escribí, Dios me lo estaba dando a mí y me estaba hablando a mí. Mientras escribía el mensaje por un segundo me pasó por la mente renunciar al ministerio por mucho tiempo y buscar a Dios solamente. Solamente fue una idea, Entonces, porque sentía mucho la carga de lo que Dios me estaba poniendo. Y sé que escribí un montón de imperfecciones que Él no me dijo, porque esto no es la Biblia, no es inspiración como la Biblia, es simplemente un mensaje que Dios puso en mi corazón. Yo sentía una carga en mi vida.
Y yo dije, Señor, esta carga que estoy haciendo ahorita quiero que lo sienta en la iglesia también. Y yo anhelo que la iglesia sienta la carga de caminar dentro de los límites y vivir para Dios solamente. Ponte de pie en esta